Durante siglos, la humanidad convivió con un enemigo silencioso y letal, la viruela. Esta enfermedad, causada por el virus variola, dejó una huella indeleble en la historia, devastó imperios, borró poblaciones enteras y alteró el curso de civilizaciones. No distinguía entre reyes y campesinos. Su sola mención bastaba para sembrar el pánico. Las primeras huellas de esta enfermedad aparecen en momias egipcias de hace más de 3000 años, donde se observan marcas en la piel que coinciden con las señales clásicas de la viruela. En la India antigua y en textos chinos también se documentan epidemias sospechosas, lo que sugiere que la viruela fue global desde muy temprano. A diferencia de otras enfermedades, la viruela no solo enfermaba, desfiguraba y dejaba cicatrices de por vida. Su mortalidad, en muchas épocas, superaba el 30%. Para muchas culturas, era vista como un castigo divino o una maldición inevitable. Pero, ¿cómo logró este virus expandirse por el mundo con tanta rapidez y brutalidad? Y sobre todo, ¿cómo logró la humanidad vencerlo? A medida que las civilizaciones crecían y se conectaban, la viruela encontró su camino para propagarse. Aprovechó las rutas comerciales, los ejércitos en marcha y los intercambios culturales. De Asia pasó al Medio Oriente, de allí a Europa, y luego, al mundo entero. En Europa medieval, la viruela se volvió endémica. Cada pocos años, brotes masivos arrasaban poblaciones enteras. No había tratamiento, no había cura, y no había defensa. Los sobrevivientes quedaban marcados con cicatrices visibles, pero también con un miedo profundo. Pero el verdadero punto de inflexión fue su llegada a América, cuando los colonizadores europeos llegaron al continente americano en el siglo XVI. Trajeron consigo algo mucho más devastador que armas o pólvora, el virus de la viruela. Para las poblaciones indígenas, que nunca habían estado expuestas, fue una sentencia de muerte. Se estima que millones murieron, y en muchos casos, antes incluso de ver al invasor. La viruela fue un arma biológica involuntaria, pero letal. Esta enfermedad cambió el destino de imperios como el azteca y el inca, facilitando la conquista europea y alterando el equilibrio del mundo conocido. La viruela no solo mataba personas, destruía culturas. ¿Cómo reaccionó la humanidad ante semejante amenaza? La respuesta comenzaría a formarse siglos más tarde, cuando algunos empezaron a notar un extraño patrón entre quienes sobrevivían y entre quienes no se enfermaban nunca. Durante siglos, la viruela fue considerada un castigo divino o una fuerza imparable de la naturaleza, pero en medio del horror, algunas mentes agudas empezaron a notar algo curioso. Las personas que habían sobrevivido a la viruela rara vez volvían a enfermarse, tenían inmunidad. Esta observación, aunque simple, fue el primer rayo de esperanza. En China y la India, siglos antes de cualquier vacuna, se practicaba una forma rudimentaria de protección, la variolización. El proceso era arriesgado, pero ingenioso. Consistía en tomar una pequeña cantidad de pus de una persona infectada y aplicarla, mediante una incisión o por vía nasal, a una persona sana. La idea era provocar una forma más leve de la enfermedad, que inmunizara sin matar. En algunos casos funcionaba, en otros, no. Este procedimiento se extendió lentamente hacia el oeste. En el siglo XVIII, Lady Mary Wortley Montagu, esposa del embajador británico en Turquía, presenció la práctica en Constantinopla. Fascinada, llevó la idea a Inglaterra, desafiando los prejuicios médicos y religiosos de su época. Ella misma hizo que sus hijos fueran variolizados. Fue un acto de valentía que plantó la semilla de algo aún más revolucionario, porque en un rincón rural de Inglaterra, un médico observador y tenaz haría una conexión que cambiaría el rumbo de la historia, no entre enfermos, sino entre lechera y enfermedad. La historia de la primera vacuna estaba a punto de comenzar. En 1796, un médico rural inglés llamado Edward Jenner cambiaría para siempre la medicina y la historia humana. Durante años,
Jenner escuchó un rumor curioso entre las mujeres que ordeñaban vacas, aquellas que contraían viruela bovina. Una forma leve de la enfermedad en vacas parecían ser inmunes a la viruela humana. En lugar de descartarlo como una superstición, Jenner decidió investigarlo con método y valentía. Su oportunidad llegó con Sarah Nelmes, una joven lechera que presentaba las típicas pústulas de viruela bovina en sus manos. Jenner extrajo líquido de una de esas lesiones y lo inoculó en James Pepys, un niño de 8 años, hijo del jardinero de Jenner. James tuvo fiebre leve y malestar general, pero se recuperó rápidamente. Semanas después, Jenner expuso al niño a la viruela humana, y no enfermó. Era un experimento éticamente impensable hoy, pero en su contexto fue revolucionario. Por primera vez, una enfermedad había sido prevenida de manera deliberada y efectiva. Jenner había demostrado que una forma leve de un virus podía entrenar al cuerpo para defenderse de su versión más mortal, y con ello, había creado la primera vacuna de la historia. El término vacuna viene de vaca en latín. El descubrimiento fue recibido con escepticismo por muchos en la comunidad médica, pero también con entusiasmo por otros que empezaron a replicar sus métodos. La vacuna se propagó primero por Inglaterra, luego por Europa, y más tarde por el resto del mundo. Era el principio de una nueva era, pero la batalla contra la viruela estaba lejos de terminar. Tras el descubrimiento de Edward Jenner, el mundo comenzó a vislumbrar una esperanza concreta frente a una de las enfermedades más temidas de la historia. Pero difundir esa esperanza no fue sencillo. A inicios del siglo XIX, transportar vacunas era un desafío logístico y científico. No existían jeringas modernas, refrigeración ni cadenas de suministro confiables. Aún así, los esfuerzos por llevar la vacuna a otras regiones no se hicieron esperar. Uno de los episodios más notables fue la Expedición Balmis, organizada por el rey Carlos IV de España en 1803. Esta misión humanitaria cruzó el Atlántico con un método insólito. 22 niños huérfanos fueron utilizados como portadores vivos del virus de la viruela bovina, en una especie de cadena de vacunación humana. De brazo en brazo, la vacuna llegó a América Latina, Filipinas y otras partes del Imperio Español. Aunque hoy ese método sería considerado éticamente inaceptable, en su época fue una hazaña de medicina y logística sin precedentes, que salvó millones de vidas. Durante el siglo XIX, otros países comenzaron a establecer programas de vacunación masiva, aunque con diferentes niveles de éxito. En algunas regiones, las resistencias sociales, religiosas o culturales retrasaron la adopción. En otras, fue la falta de recursos o infraestructura lo que limitó su alcance. Aún así, la tendencia era clara: la viruela ya no era una condena inevitable. Por primera vez, la humanidad tenía en sus manos una herramienta para prevenir una gran plaga. Sin embargo, la erradicación completa de la enfermedad todavía parecía un sueño lejano. Había muchos obstáculos por delante: desigualdad, desinformación y brotes incontrolables. Pero la guerra contra la viruela ya había comenzado, y estaba lejos de terminar. A medida que el siglo XX avanzaba, la humanidad se enfrentaba a guerras mundiales, crisis económicas y revoluciones científicas. Pero en medio de ese caos, un objetivo comenzó a tomar forma clara: erradicar la viruela de la faz de la Tierra. En 1959, la Organización Mundial de la Salud lanzó su primer programa de erradicación de la viruela. Sin embargo, la falta de fondos y una coordinación global débil hicieron que los resultados fueran limitados. La viruela seguía matando y dejando cicatrices, tanto físicas como sociales, en muchas regiones del mundo. Fue en 1967 cuando se tomó una decisión histórica. La Organización Mundial de la Salud relanzó la campaña, esta vez con una estrategia renovada y un compromiso global real. Países ricos y pobres, en plena Guerra Fría, acordaron colaborar para un bien común: eliminación total de la viruela. Se implementaron dos métodos clave. 1. Vacunación masiva en las zonas afectadas, con brigadas médicas que recorrían pueblos enteros. 2. Vigilancia y contención, una técnica revolucionaria que no requería vacunar a toda la población,
sino identificar rápidamente un caso y vacunar a su círculo cercano antes de que el virus se propagara. Una de las herramientas más importantes fue la jeringa bifurcada, una pequeña invención que permitió aplicar la vacuna de forma segura, económica y eficiente, incluso en lugares remotos. Gracias a esta combinación de ciencia, logística y cooperación internacional, los casos comenzaron a disminuir drásticamente. En muchas regiones, la viruela desapareció por completo en cuestión de años, pero aún quedaban los últimos focos, países con conflictos armados, zonas aisladas y regiones con poblaciones nómadas o sin acceso a servicios médicos. La carrera contra el tiempo era intensa. Cada brote podía ser el inicio de una nueva tragedia, o el último eslabón de una enfermedad milenaria. Después de años de esfuerzos titánicos, el mundo se acercaba a un hito sin precedentes: la erradicación total de una enfermedad humana por primera vez en la historia. El último caso conocido de viruela variola major, la forma más mortal, se registró en Bangladesh en 1975. Sin embargo, aún persistía una variante menos letal, la variola minor, que seguía presente en África. Y entonces ocurrió algo que marcaría un antes y un después. 26 de octubre de 1977, en la ciudad portuaria de Merka, Somalia, un joven llamado Ali Mao Maalim enfermó. Trabajaba como cocinero en un hospital y, a pesar de las recomendaciones, nunca se había vacunado. Los síntomas fueron rápidamente reconocidos. El equipo de vigilancia reaccionó con rapidez, aplicando el protocolo de contención: aislar a Ali, vacunar a todos sus contactos cercanos y monitorear cualquier posible contagio. Funcionó, no hubo más transmisiones. Este fue el último caso natural de viruela en la historia. Después de 2 años de vigilancia intensa en todo el mundo, en 1980, la Organización Mundial de la Salud anunció oficialmente que la viruela había sido erradicada. En su declaración histórica se lee: la erradicación de la viruela es un logro sin precedentes en la historia de la salud pública, posible gracias a la cooperación internacional, la ciencia y el compromiso de miles de trabajadores. Fue una victoria de la humanidad sobre uno de sus enemigos más antiguos y letales, un símbolo del poder de la ciencia, la organización y la solidaridad global. Sin embargo, esta victoria también abrió nuevas preguntas. ¿Qué hacer con los últimos virus de viruela conservados en laboratorios? ¿Y si se usaran como arma biológica? ¿Estamos preparados para prevenir su reaparición? El capítulo final estaba escrito, pero el eco de la viruela sigue siendo una advertencia y un legado. Aunque la viruela fue erradicada en 1980, su historia no terminó allí. De hecho, sigue provocando debates científicos, dilemas éticos y reflexiones profundas sobre el futuro de la humanidad. ¿Qué pasó con el virus? No fue completamente destruido. Hoy, el virus de la viruela sobrevive en solo 2 laboratorios autorizados en el mundo, uno en Atlanta, Estados Unidos, en los CDC, y otro en Novosibirsk, Rusia, en el Centro Estatal de Investigación de Virología y Biotecnología, conocido como Vector. Estos laboratorios lo conservan con fines de investigación, pero su existencia genera una pregunta inquietante: ¿debería destruirse por completo? Algunos temen que el virus pueda usarse como arma biológica. En un mundo marcado por conflictos, terrorismo y filtraciones digitales, la idea de que un virus tan mortal como la viruela pueda escapar, o peor, ser liberado intencionalmente, no parece tan lejana. Por otro lado, también están los que argumentan que necesitamos conservarlo para seguir estudiándolo. ¿Y si un brote natural o artificial ocurriese? ¿No sería mejor tener acceso al virus para crear vacunas y tratamientos más avanzados? Más allá de la ciencia y la seguridad, la historia de la viruela dejó un legado inspirador. Demostró que la cooperación global es posible. Probó que una enfermedad mortal puede erradicarse. Sirvió de modelo para combatir otras enfermedades, como la poliomielitis y, más recientemente, los intentos de contener el ébola o el COVID-19. La erradicación de la viruela es, en muchos sentidos, un llamado a la esperanza y a la acción. Nos recuerda que, aunque los desafíos sean enormes,
La humanidad tiene la capacidad de enfrentarlos, si trabaja unida, pero también es una advertencia, las pandemias pueden marcar siglos, y aunque algunas enfermedades desaparezcan, la vigilancia nunca debe dormirse. Y así termina nuestro recorrido por la fascinante y aterradora historia de la viruela, una enfermedad que mató a millones, pero que también unió a la humanidad en una cruzada sin precedentes. De las cicatrices del pasado, surgió una de las victorias más grandes de la ciencia. Y si algo nos enseña esta historia, es que incluso los enemigos más letales pueden ser vencidos con conocimiento, cooperación y valentía. ¿Ya conocías toda esta historia? ¿Sabías que aún se conserva el virus en laboratorios? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció este viaje por el origen y el final de la viruela. No olvides suscribirte a Historia en Bits para más relatos sobre los eventos, inventos y personajes que transformaron el mundo. Dale like si te gustó el video, activa la campanita y comparte con alguien curioso como tú. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia. Hasta pronto, viajero del tiempo.